Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Vimos ayer muchísimas imágenes de las elecciones en España y muchísimas palabras y análisis. Sobre todo hoy en la prensa internacional hay profundas reflexiones sobre lo que ocurrió en España en las elecciones municipales y las elecciones de las autonomías. En conclusión, un retroceso del Partido Popular que está en el gobierno. Casi siempre, después de un periodo de gobierno, quien está en el gobierno no cumple con las promesas, con las expectativas, y sucede lo que siempre sucede: ganan quienes están en la oposición. Sin embargo, no hubo tampoco el canto de sirena del nuevo radicalismo de izquierda de Podemos, que se creía que iba a arrasar y que iba a sepultar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, cosa que no ocurrió, porque las dos fuerzas más importantes siguen siendo el Partido Popular, ya no con la fuerza y la vigencia que tuvo en las últimas elecciones y el control de casi todos los consejos municipales y alcaldías, sino que ahora hay una variedad, pluralismo en expresiones, tanto en las autonomías como en los consejos municipales. Siguen siendo el Partido Popular y el Partido Socialista las dos grandes fuerzas decididoras en España. Claro está que tanto en la izquierda hay una fuerza importante de Podemos que puede llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con otras minorías para quitarle el poder al Partido Popular, pero también en la derecha hay decisiones y grupos que pueden apoyar al Partido Popular, lo cual fortalece la democracia española, pero crea una situación de retroceso a la fuerza política y una elección. Hay que trabajar para el pueblo y por el pueblo cuando se está en el poder, y si no, pues la consulta electoral cambia a quienes están en el poder, como ha ocurrido en los últimos tiempos, donde la oposición se ha impuesto sobre los partidos de gobierno. Veamos lo que nos trae la prensa sobre las elecciones españolas. España votó por el cambio. Plataformas de izquierda heredadas del movimiento de los indignados se encuentran en disposición de gobernar las dos principales ciudades. Hasta luego. Mientras que el gobernante Partido Popular de derechas y los socialistas del PSOE, hegemónicos en los últimos 30 años, apenas superaron el 50% de los votos en estas elecciones municipales y regionales. Un paso histórico para el líder del partido de izquierda antiliberal, Podemos. Bueno, esta es una noche mágica, una noche histórica en España que apunta claramente hacia el cambio, y para nosotros es un orgullo y un honor haber sido la palanca de ese cambio. Los resultados lanzan una dura advertencia al partido gobernante de cara a las legislativas de finales de año. En Barcelona, Ada Colau, líder de la plataforma ciudadana Barcelona en Común, fue la más votada para gobernar el ayuntamiento. Hay muchas cosas que decir, pero una vez más, como otras muchas veces en la historia, esta ha sido la victoria de David contra Goliat. Y en la capital, ahora Madrid, otra plataforma similar a la de Barcelona, fue la segunda lista más votada al ayuntamiento tras el Partido Popular, que perdió su mayoría absoluta. Su candidata, la jueza Manuela Carmena, podría buscar un pacto con los socialistas que la afianzaría como nueva alcaldesa. Los conservadores mantienen unas 11 regiones, pero sin mayorías absolutas. Un pacto de las mayorías de izquierda también podría arrebatarles el poder en muchas ciudades y regiones, entre ellas Valencia, tradicional bastión de la derecha. Y es que los escándalos de corrupción y los recortes en un país con todavía un 23,7% de desempleo han pasado factura a los partidos tradicionales. Multa cosas a dir, como dice en catalán la ahora representante de un nuevo movimiento. Muchas cosas por decir, no solamente en Cataluña, sino en toda España. Por cierto, aun cuando siguen siendo las fuerzas muy importantes, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues hay una nueva generación de jóvenes que quieren cambio, tanto en la derecha como en la izquierda, renovación de los viejos partidos, y grupos nuevos como el de Cataluña, que por cierto golpean a los independentistas que querían la independencia inmediata de Cataluña porque quieren seguir en España, dentro de España, claro, con mayor autonomía y con mayor independencia. Y nos vamos al lejano oriente, en Malasia, centenares de fosas donde aparecen inmigrantes en situación irregular. La inmigración clandestina no solamente es un problema en el norte de África para Europa o en América Latina frente a Estados Unidos, sino que en Asia ha creado dificultades y una lucha por la forma humanitaria en que debe afrontar este problema de la inmigración con desarrollo y con democracia.
Este lunes la policía de Malasia encontró al norte del país 139 fosas comunes y 28 campos clandestinos con víctimas de trata de personas. Mientras el drama continúa con referencia a la inmigración ilegal en el sudoeste asiático, donde alrededor de 200 indocumentados fueron rescatados por las autoridades de Birmania. Según el ministro de Interior de Malasia, Ahmad Saeed Hamidi, se cree que los campamentos de trata de personas tienen al menos unos 5 años de funcionamiento y fueron abandonados cuando las autoridades lograron llegar al lugar. Por su parte, la policía de Tailandia había reportado hallazgos de fosas y campamentos de trata de personas en su lado de la frontera hace algunas semanas, lo que provocó una persecución para encontrar a los responsables de esta situación. Aún están contando los cuerpos encontrados en las fosas. Alrededor de 4.000 refugiados rohingyas y bangladesíes llegaron a las costas de 5 países asiáticos en las últimas 2 semanas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que 25.000 inmigrantes se lanzaron a los mares del sudeste asiático en el primer trimestre de 2015. Juaelis Hurtado, Globovisión. Dentro del criterio de que es fundamental proteger a los refugiados, el foro de Davos, que se hace permanentemente en Suiza, tiene las expresiones regionales. Ahora lo hicieron en Jordania. Y el tema, por supuesto, los refugiados sirios. Casi 3 millones de refugiados solamente en el Líbano, que tiene una población de 4,5 millones, y un número equivalente en Turquía, con lo cual crea una crisis humanitaria. Por eso el señor Guterres, antiguo primer ministro de Portugal, ahora director del Alto Comisionado para los Refugiados, pide una acción humanitaria y trabajar en función de estos sirios refugiados en estos países. Los países vecinos de Siria e Irak piden ayuda para poder lidiar con la creciente avalancha de refugiados. Durante el Foro Económico Mundial para Oriente Medio, el máximo responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha lamentado que no exista la suficiente ayuda internacional. Creo que no hay una verdadera conciencia en el mundo del drama al que nos enfrentamos. Ahora tenemos casi 4 millones de refugiados sirios, pero si sumamos a Irak, el número total de personas desplazadas es de cerca de 15 millones de personas, muchas de las cuales viven en la más absoluta miseria. Algunos campamentos provisionales, como Zaatari, en Jordania, se han convertido en el hogar permanente de los cerca de 1,4 millones de refugiados sirios que vienen huyendo de la guerra. Nuestros principales problemas aquí en Zaatari son la electricidad y el agua. Disponemos de algunos servicios, pero llevamos sin electricidad cerca de 5 o 6 meses. Vivimos en un clima con mucho polvo y hay muchos que tienen asma. Hay muchas tormentas de arena. Estos son los principales peligros que vivimos aquí. Jordania ya ha asegurado que sin un plan Marshall será imposible resistir a esta situación de emergencia. A nivel nacional y a nivel internacional, las ONG, organismos no gubernamentales, forman también parte del sistema internacional. Ya no solamente son organizaciones políticas gubernamentales creadas por los gobiernos, sino en función de los derechos humanos y la denuncia permanente han crecido muchísimas ONG en el planeta. Por eso en Rusia ahora hay críticas al presidente Putin porque quiere rayar, como algunos gobiernos autoritarios en el mundo, la existencia de los ONG bajo la excusa de que es la penetración del imperio o de los imperios externos y que violenta el principio de soberanía. Hoy en día hay el derecho a la injerencia por los organismos internacionales y cuando un país firma un tratado internacional garantiza que se pueda vigilar la existencia de esos derechos humanos. Con esa nota vamos al corte, pero tenemos más adelante a Wilfred Rodríguez, precisamente para hablar con un tema de mucha actualidad como es el tema de la legitimación de capitales, todo ese comercio negro contra lo cual no solamente luchan los bancos, sino también la sociedad civil y la sociedad política. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado una ley que permite declarar como indeseables a las ONG extranjeras e internacionales. La decisión de incluir a una organización de este tipo en la categoría de indeseable será prerrogativa del fiscal general de Rusia o de sus adjuntos y se debe acordar con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta ley, aprobada por la Duma el pasado día 19, prohíbe todo tipo de operaciones financieras con estas organizaciones declaradas indeseables. Estas tendrán que poner fin a sus actividades en el territorio de Rusia y contempla multas para los ciudadanos que colaboren con ellas. Ya en 2012 Rusia aprobó una normativa por la que las ONG rusas que recibían financiación del exterior debían inscribirse en un registro como agentes extranjeros, lo que llevó a la estigmatización de muchas de ellas.
Los críticos con esta medida aseguran que las autoridades quieren impedir el desarrollo de la sociedad civil en el país. Para el gobierno se trata simplemente de defender el orden constitucional. Uno de los cánceres de la democracia moderna es la legitimación de capitales, que tiene que ver con todo lo que es la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, con prácticas que no son éticas a nivel de Estado y a nivel de empresa, con paraísos fiscales. Es decir, la preocupación fundamental hoy es la honestidad en el manejo de los dineros públicos y también la ética en los negocios privados. Por eso invitamos hoy a Wilfred Rodríguez, quien está organizando un foro sobre legitimación de capitales y quien trabaja precisamente con una organización vinculada a formar conciencia en esta materia. ¿Cómo llegas tú a esta materia dentro de tu profesión y tu historia de trabajo? Bueno, he tenido la oportunidad de desenvolverme en bastantes campos de esta materia. Tengo 3 visiones de un mismo tema. Una visión porque trabajé dentro de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que es el ente rector de esta materia. Otra visión porque trabajé como oficial de cumplimiento dentro de una institución, y mi último trabajo fue en una institución, es una firma privada, la cual creó un departamento de prevención y control de legitimación de capitales, encargado de la supervisión de todos los informes que tenía que emitirse para bancos, seguros y mercado de valores. Es interesante explicarle a nuestros televidentes eso del oficial de cumplimiento, porque cuando alguien va a un banco a sacar dinero, a depositar, si hay algo irregular, siempre en los bancos hay una persona que está atenta, que no se le ve, pero que garantiza la transparencia, ¿no? Sí, aparte de la persona hay una unidad completa, la cual le permite hacer monitoreos o seguimiento a las transacciones o operaciones que hacen todos y cada uno de los clientes del banco, y cuando exista cualquier circunstancia que rompa el perfil transaccional de lo que se considera ha sido la historia de ese cliente, pues eso inmediatamente genera una señal que lo que se busca es actualizar el expediente del cliente para poder mover ese perfil transaccional. Y eso que tú dices, cuando es a nivel internacional, por supuesto que sumas depositadas sin ninguna explicación en bancos extranjeros, también hay esa unidad de inteligencia financiera que detecta y es capaz de seguir cualquier transacción que sea incorrecta, ¿no? Sí, efectivamente. Esto no es un tema que ocupa solamente el ámbito nacional, es un tema que ha tenido una serie de regulaciones internacionales en la cual todo el sistema bancario mundial debe crear mecanismos eficientes que permitan el poder verificar las transacciones que están haciendo todos y cada uno de sus clientes. Bueno, y ahora que Venezuela, por ejemplo, forma parte del Mercosur o también del CARICOM, hay organismos especializados en materia regional para vigilar ese manejo del dinero, ¿no? Sí, efectivamente también Venezuela forma parte de lo que se conoce como el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que es un organismo que está atento al cumplimiento de lo que se conocen como las 40 recomendaciones. Esas 40 recomendaciones frecuentemente... Eso es lo que llama el GAFI, ¿no? El GAFI, exactamente. Grupo de Acción Financiera. Pero efectivamente pues hay la verificación de lo que es el cumplimiento de las 40 recomendaciones, que son evaluaciones mutuas en las cuales vienen distintos países y hacen evaluaciones sobre todo las operaciones y sobre todo el tema legal en nuestro país. Y eso lo hacemos en intercambio igualmente con otras jurisdicciones. Todas estas situaciones que se han presentado en Venezuela y en el mundo, porque hay bancos como los de Andorra o Luxemburgo o paraísos fiscales, también se hace el seguimiento, ¿no? Y los gobiernos tienen esa unidad de investigación financiera. Sí, efectivamente cada uno de los gobiernos tienen una unidad nacional de inteligencia financiera, las cuales se encuentran también adscritas a otro tipo de organismos internacionales que permiten inclusive el intercambio de información cuando consideren necesario, porque existe una tasa de transacciones significativa. Entonces eso permite el intercambio entre ellos y poder, pues de la mejor manera posible, tratar de conocer hacia dónde están el origen y destino de esos fondos. ¿Cuándo es la reunión que tienen ustedes esta semana y de qué temas van a tratar? Bueno, nosotros estamos organizando el primer Congreso de Administradores de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, el cual se llevará a cabo los días miércoles y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hemos reunido al más selecto grupo de ponentes y presentadores nacionales, los cuales van a hacer desde distintas visiones el cómo podemos enfrentar una eficiente administración de los riesgos de la... O sea, no solamente van a hablar del tema para los bancos venezolanos, la compañía de seguros venezolana, los notarios, todo este personal que tiene responsabilidad, sí, sino también el marco internacional de los tratados internacionales que tienen que ver con de legitimación y terrorismo sobre todo. Sí, exactamente. Vamos a también tocar las sanciones y los posibles delitos que vienen a través de los distintos organismos internacionales, así como cómo hemos avanzado en Venezuela dentro del marco regulatorio nacional, y adicionalmente vamos a tener la posibilidad de conocer el cómo nos estamos preparando para esa próxima
próxima visita que nos van a realizar los organismos multilaterales. ¿Tiene alguna página de información sobre esto? Sí, por supuesto, pueden visitarnos a través de www.coniarca.com, también nos pueden seguir a través del Twitter, @Coniarca o @Wilfred Rodríguez. En este sentido, cursos como este, ¿quiénes son los más interesados en asistir? Mire, en este momento esta actividad que hemos organizado está destinada a los oficiales de cumplimiento, al personal de los bancos y también de los bancos, de las compañías de seguros y empresas del mercado de valores. Valores también, claro. En los cuales cada uno de ellos lo que queremos es presentarles la visión. También dentro de las gestiones que hacemos nosotros dentro de la organización, dentro de Coniarca, pues dictamos capacitaciones a todo el personal operativo de los seguros, los bancos, los mercados de valores, tratando de dar un enfoque distinto en cómo enfrentar el tema de la administración de los riesgos de la estimación de capitales y financiamiento. Porque ahora también las universidades y los institutos superiores están ocupando precisamente de poner estas materias porque es lo que transmite sobre todo a la sociedad la seguridad y la transparencia en el caso del manejo democrático de los fondos públicos. Exactamente, consideramos que también es un tema muy importante que el sector universitario se creen pues este tipo de discusiones o donde se permita el conocimiento a todo el estudiantado sobre el cómo enfrentar una eficiente administración de los riesgos. E inclusive a nivel gremial también es importante el aporte que se puedan dar, ya que existen algunos gremios que son considerados como de alto riesgo y las medidas de prevención que ellos tienen que enfrentar son significativamente importantes para la política del país. Algunos especialistas afirman que como no hay una justicia penal internacional sino para ciertos crímenes, sobre todo la Corte Penal solamente para 4 crímenes, no está ni el terrorismo, ni el narcotráfico, ni la corrupción, habría que pensar en nuevos modelos o en legislaciones regionales, tener instancias donde se puedan discutir y juzgar ese tipo de crímenes y delitos internacionales. Sí, totalmente de acuerdo con ese tipo de planteamiento, lo cual pueda minimizar el riesgo al cual seguimos exponiendo cada uno de los países, porque nada hacemos con tener legislaciones que estén adecuadas a cada uno de los países, sino tenemos también un organismo que de alguna manera pues pueda implementar ese tipo de sanciones a nivel mundial. Tú que has estado en la parte privada y pública, ¿cómo es la estructura oficial en materia de que el gobierno pueda regular ese tipo de cosas? Bueno, en este momento la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que es el ente centralizador de toda la información en nuestro país, es el que ha venido creando toda esta estructura dentro de la cual existen distintas normativas para cada uno de los sectores. Eso es lo que permite que cada uno, de acuerdo a la naturaleza de su negocio, pueda paulatinamente ir haciendo la gestión necesaria para una eficiente administración del riesgo de legitimación de capitales y poder presentar a los países como fiel cumplidor de las 40 recomendaciones que anteriormente mencionamos. Vamos a hablar un poquito también de organismos como la ONA y otras del gobierno que están obligadas a la vigilancia en esa transparencia y que hay acusaciones internacionales, inclusive contra venezolanos, que deberían ser como más explícitas y seguimiento mucho más serio y formal para evitar a un país que lo declaren precisamente al margen de la ley. Vamos al corte y venimos con Wilfred Rodríguez, quien es de Coniarca, pero tiene un curso sobre legitimación de capital, lo que llaman lavado de dinero o el mercado de capitales de manejo ilícito. Ya En el sureste de Yemen resurgen los combates entre los rebeldes chiíes y las fuerzas leales al presidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi. Al menos 4 partidarios de Hadi han muerto y varios resultaron heridos en la ciudad de Taiz. Los bombardeos aéreos hutíes contra zonas fronterizas saudíes se han intensificado desde que en marzo la coalición árabe iniciara su ofensiva. En Taiz somos el blanco de la artillería pesada, incluyendo con morteros y cohetes. Todas las víctimas de esta guerra son niños inocentes. El conflicto en el Yemen, que se agudizó con los bombardeos de la alianza liderada por Arabia Saudí, ha causado ya la muerte de más de 2 millares de personas en el territorio yemení. Ramón Hidalgo es el invitado de la Universidad de Carabobo, está trabajando en los modelos de Naciones Unidas. Bachiller Hidalgo, ¿qué tiene que ver esto que estamos viendo en la televisión de la violencia en el Medio Oriente con los modelos de Naciones Unidas? Bueno, particularmente los modelos de Naciones Unidas son una estrategia de resolución pacífica de controversias. Este año nosotros en el modelo de la Universidad de Carabobo, UCEMUM, trabajamos la temática central Peace Post 2015. Intentamos incluir en la nueva agenda del milenio, el objetivo de la paz y la seguridad internacional, porque creemos
que la resolución de los conflictos es el tema principal de toda la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto que el Medio Oriente lo trabajan ustedes con frecuencia porque es como el centro del tema petrolero, la situación religiosa, la confrontación militar, la importancia de la potencia. Correcto. De hecho, este año en USEMUN 2015 estaremos simulando en el Consejo de Seguridad la situación en Medio Oriente y en la primera comisión de la Asamblea General para Asuntos de Seguridad y Desarme estaremos utilizando el tema de ISIS. En Medio Oriente, ahorita la actualidad política entre Israel y Palestina, los nuevos conflictos en Yemen, de la población, serán temas que estaremos tratando, que nos llama mucho la atención en que la población yemení ha hecho distintas manifestaciones violentas contra el gobierno y hasta el momento tienen más de 3-4 meses en esta situación. Ramón Hidalgo es estudiante de Economía. Correcto. ¿Por qué siendo estudiante de Economía estás más en el área de las relaciones internacionales, del derecho internacional? Nosotros vemos que las relaciones internacionales deben tener un enfoque multidisciplinario, está todo interconectado. El proceso, una vez de que acaba la Guerra Fría, globaliza el mundo y conectan los temas económicos con los temas políticos, con los temas culturales y sociales. Fíjense el caso de, por ejemplo, ISIS. Quizás no sea el agravante principal de la caída de los precios del petróleo, pero sí es un gran influyente en que el precio del barril esté alrededor de los 50, 60 dólares el barril. ¿De qué otras facultades participan en los modelos de Naciones Unidas en Carabobo? En la Universidad de Carabobo tenemos estudiantes de ingeniería, de economía, derecho, medicina, educación, contaduría, estudios políticos. Somos una gama de estudiantes no nada más de la Universidad de Carabobo, también participan estudiantes de la Universidad Tecnológica del Centro, la Universidad José Antonio Páez, la Universidad Arturo Michelena, en donde todas las casas de estudios nos han apoyado, sobre todo el vicerrector Ulises Rojas de la Universidad de Carabobo. Ahora, el interés también es ir a foros internacionales, los modelos que se celebran en Europa o en Estados Unidos o en América Latina, en México, en Argentina, y buenos concursos. Sí, de hecho hemos participado en el modelo de la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Central de Tandil, hemos participado en la Universidad de las Américas Puebla en México, hemos ido a Harvard incluso, participamos no solo en el circuito nacional donde creemos que debería ser el fuerte de los venezolanos, porque los venezolanos ganamos en Suiza, en Europa, en Asia, en todos lados. ¿Por qué no crear un circuito en Venezuela donde los mejores debatamos acá? Ese es uno de nuestros proyectos. Pero también nacionalmente hay eventos en los cuales vienen todas las universidades venezolanas a debatir sobre temas internacionales. Correcto, en USEMUN el año pasado aglomeramos a más de 300 estudiantes de todo el país. Vinieron participantes de la Universidad Rafael Urdaneta, la Universidad Central, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Santa María Núcleo Oriente y Núcleo Caracas, en fin. Reunimos a más de 20 universidades de todo el país en nuestro evento en septiembre. En muchos países participar en los modelos de Naciones Unidas es abrir ese camino hacia la carrera diplomática, porque en esos países hay concursos donde no importa qué carrera se tenga, se puede participar y ser diplomático de ese país. ¿Algunos de ustedes quisieran ser en el futuro tal vez diplomáticos venezolanos? No sé si puedo hablar en nombre de todos los muchachos porque no los conozco si quieren participar, pero en perspectivas personales siempre me ha interesado la cuestión en Latinoamérica, la región, si se me da una oportunidad en trabajar dentro del UNASUR, Mercosur, OEA, CELAC, con mucho gusto la tomaría. Claro, siempre en cuestiones económicas, porque es a donde me especializa mi carrera. Hay una economía internacional y hay unas relaciones internacionales económicas muy importantes, sobre todo con los sistemas de integración. De hecho, una idea es regionalizar los modelos del Mercosur, modelos del ALBA, modelos de la Alianza del Pacífico, y son sistemas en los cuales se va integrando la persona al sistema internacional, en tu caso en la parte económica, ¿no? Correcto. La Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la CELAC sobre todo, están haciendo mecanismos de integración, copiando un poco lo que hizo la Unión Europea, sin embargo a menor escala. De hecho, ahorita en junio viene la reunión Unión Europea con la CELAC, que vamos a estar bastante pendientes, porque además de ser un encuentro entre países de los dos continentes, también vienen las transnacionales a discutir y cómo participar en el mercado latinoamericano. ¿Cómo se preparan ustedes para participar en estos modelos de Naciones Unidas? ¿Cómo es el entrenamiento inicial? Nosotros hacemos un preparamiento, dependiendo de la situación, de 1 año a 6 meses. Muchas ocasiones participamos en temas de negociación, oratoria, liderazgo, estudiamos temas del Sistema de Naciones Unidas, derechos humanos, paz y seguridad internacional.
estudiamos un poco de muchas cuestiones. Nos han ayudado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, nos ha ayudado Human Rights Watch, bueno, hemos colaborado con el proyecto Brújula Internacional de los Diplomados. Muchos de nosotros hemos participado allá en Valencia, que nos han mantenido dentro de esta dinámica de las relaciones internacionales, y bueno, agregamos muchas variables en ese sentido. Ahora, ustedes son universitarios, ¿cómo hacen con los grupos más jóvenes a nivel de secundaria, incluso de primaria, que ya empiezan a interesarse en el modelo de Naciones Unidas? Bueno, el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Carabobo tiene 10 salas de debate, 8 dedicados a estudiantes universitarios, 2 dedicadas a estudiantes del ciclo diversificado de bachillerato. Sin embargo, muchos de nosotros participamos como profesores en todos los colegios. Personalmente soy profesor en el Colegio Santa Rosa de Valencia sobre esto de Naciones Unidas. Entonces, lo que nosotros aprendemos en la vida universitaria se las llevamos a los jóvenes para ir levantando las bases y cada vez sea un proceso más avanzado. Bueno, muchísimas gracias, es muy agradable conversar siempre con ustedes a nivel de los modelos. Da la fecha y el evento, ¿cuándo va a ser? UCEMUN va a ser del 23 al 26 de septiembre en la Universidad de Carabobo, en Valencia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @UCEMUN por Twitter, en Instagram UC_MUN, en Facebook UC_MUN. Somos el único evento avalado por la Asociación de Naciones Unidas Venezuela, lo que nos posiciona como un grupo multidisciplinario en este tema de política internacional. Bueno, gracias a Ramón Hidalgo de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. Más adelante vamos a tener una entrevista que le hicimos la semana pasada al embajador Vladimir Siamsky, quien es el embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Venezuela. La importancia de Rusia es vital en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con una gran relación con Venezuela. Él nos habla de varios aspectos y le hicimos esa entrevista precisamente en la residencia, ahí en la Embajada de Rusia. Ya regresamos. Siempre es agradable conversar con los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios acreditados acá en Caracas. Hoy estamos con el embajador Vladimir Siamsky, quien es el embajador de Rusia en Venezuela. Embajador, ¿cómo están las relaciones entre Caracas y Moscú? Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer su invitación a su programa. Para mí es un placer estar participando en este programa con usted. Las relaciones entre Rusia y Venezuela están desarrollando de una manera muy exitosa ya desde hace un tiempo, yo diría desde hace unos 15 años, y en gran medida eso se debe a que el comandante Hugo Chávez dio un impulso muy importante a esas relaciones. Este año, en marzo de este año, estábamos festejando el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Eso antes de terminar formalmente la Segunda Guerra Mundial y crearse las Naciones Unidas. Exactamente, eso fue como unos 2 meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y se dio por el intercambio de notas entre los embajadores de la Unión Soviética y Venezuela en los Estados Unidos. Y en estos 70 años hemos desarrollado una base de relaciones muy buena, tanto la base legal como, digamos, la base de relaciones prácticas. Pero yo diría que de este periodo de tiempo, los últimos 15 años fue un periodo del mayor desarrollo de las relaciones. En la parte comercial, en la parte diplomática, en la parte consular, ¿cómo funcionan y cómo están funcionando en este momento? Bueno, en lo que se refiere a la parte diplomática, están funcionando de una manera muy estable y los contactos políticos que tenemos entre los dos países son unos contactos constantes. El último ejemplo era y es el último viaje que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, a mi país en relación con las actividades del 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria que estábamos festejando los días 8 y 9 en Moscú. En la parte consular también son muy buenas las relaciones. Nosotros tenemos un convenio de supresión de visas
Quiere decir que un ciudadano venezolano puede ir a Rusia sin la necesidad de pedir visado y permanecer allá por un periodo de 90 días. Igual para los ciudadanos rusos en Venezuela. En lo comercial yo diría que todavía tenemos mucho que hacer porque el comercio nuestro un año está bien, el otro no tanto. Yo diría que nosotros tenemos que trabajar más en este campo y tener unos contactos entre las compañías de los dos países para desarrollar este tipo de relaciones. En los últimos años, ¿cuáles son las áreas comerciales de intercambio y tecnológico? Bueno, yo diría que el campo donde sí tenemos unos éxitos evidentes es el campo de cooperación, el campo petrolero y gasífero, donde tenemos siete, para ser muy exacto, empresas mixtas que están trabajando aquí en Venezuela en la extracción de petróleo y también en lo que se refiere a la búsqueda de los yacimientos de gas. Así estamos. Y en la parte tecnológica, siendo Rusia uno de los países más importantes, Venezuela podría aprovechar esa experiencia en tantas áreas, ¿no? Claro que sí, y esta experiencia se está utilizando tanto en los proyectos de cooperación que tenemos y también estamos ahora pensando en desarrollar unos nuevos proyectos. De eso se trata en la preparación de la 11ª reunión de la Comisión de Alto Nivel Ruso-Venezolana que se va a celebrar en la semana que comienza el día 25 de mayo, quiere decir en 10 días, en Moscú, donde se van a reunir los dos equipos para trabajar sobre los proyectos tanto en desarrollo como unos nuevos proyectos para la cooperación bilateral. Embajador, en materia de educación, sobre todo estudiantes venezolanos que quieran estudiar en Rusia o rusos que vengan a Venezuela. Sí, mi país, mi gobierno está ofreciendo al gobierno venezolano 50 becas anualmente para los estudios en las universidades de Rusia. Exactamente en estos días estamos en el proyecto de selección de nuevos candidatos a becarios que van a empezar su año de estudios en octubre y ya nos han el Fondo Ayacucho ya nos han entregado la mitad de los papeles que necesitan presentar esos becarios para enviarlos a Moscú y hoy día exactamente estamos esperando el resto de lo que está preparando Fondo Ayacucho. De esta manera nosotros tenemos una cantidad bastante grande de becarios que están estudiando en mi país en diferentes carreras, en diferentes ciudades de Rusia y esperamos que este proceso de cooperación va a fortalecerse y hasta posiblemente crecer. La presencia rusa en América Latina, sobre todo con relaciones diplomáticas en todo el continente y frente a organismos nuevos como la CELAC, la UNASUR, la Comunidad Andina, el ALBA, etcétera, ¿se ha incrementado ese vínculo regional? Claro que sí. Nosotros siempre hemos tenido unas relaciones muy buenas con los países de América Latina, pero yo diría que en los últimos 20 años estas relaciones se han desarrollado de una manera muy fructífera. Yo creo que esto se debe a que el mundo está cambiando y con ese cambio también vino un mayor impulso para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y América Latina. Nosotros ahora estamos exactamente en el proceso de elaborar un esquema de cooperación con la CELAC. Nosotros tenemos muy buenas relaciones tanto bilaterales con diferentes países
como con los organismos que tienen los países latinoamericanos, tales como Mercosur y otras agrupaciones que hay en la región. América Latina sigue siendo una referencia para el turismo ruso, en general el Caribe. Venezuela podría ofrecer también esa alternativa, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Ustedes tienen unas excelentes condiciones para ofrecer este tipo de perspectiva para los turistas rusos. Para darle un ejemplo, yo soy embajador concurrente en la República Dominicana y el turismo a la República Dominicana en los últimos 5 años ha crecido enormemente. Hace 5 años eran solamente 55,000 turistas rusos que venían a la República Dominicana y el año pasado ya pasaron los 200,000 que visitaron tanto tales lugares como Punta Cana y otros sitios en la República Dominicana. Así que yo creo que desde este punto de vista, América Latina en general y Venezuela en particular tiene buenas perspectivas. Rusia como Venezuela son grandes productoras de petróleo. La crisis del petróleo pues ha obligado a redimensionar la economía. ¿Cómo ha hecho Moscú? Yo creo que las conclusiones que hemos sacado de esta situación en el mercado petrolero fue la siguiente, y estas son las instrucciones que se dieron por parte del gobierno de Rusia, que en esta situación el mejor camino es desarrollar la industria de no solamente de extracción de petróleo, sino también de elaboración de los productos, ¿no? De los productos derivados de petróleo. Así que lo que estamos haciendo es construyendo las empresas petroquímicas para poder enfrentar mejor esa situación. Pero hay muchas áreas en las cuales Venezuela y Moscú podrían, Venezuela y Rusia, profundizar ese comercio, ¿no? Claro que sí, y en eso estamos. Por ejemplo, nosotros en el marco de cooperación bilateral tenemos proyectos tales como la empresa mixta Orquídea, que fue creada para importación de flores, ¿no? Para importación de flores desde Venezuela a Rusia, como otra empresa mixta que se llama Ecopolímeros, que era y es una empresa mixta creada para utilizar la tecnología rusa de procesar caña y procesar yuca y sacar pero yuca que no se consume, sino que una yuca industrial, y sacar de esta materia prima polímeros y hasta poder construir unas casas y tener una línea de producción completa, empezando por yuca y terminando por elementos para construir casas. Bueno, seguimos conversando con el embajador Vladimir Saviensky. Eres embajador extraordinario plenipotenciario de Rusia en Venezuela. Rusia es una referencia obligada en el mundo de hoy, por eso para Brújula Internacional es agradable este contacto. Vamos a una pausa y regresamos, pero ya hablando de Rusia en el contexto internacional. Seguimos conversando en Brújula Internacional con el embajador Vladimir Saviensky. Por cierto, es importante señalar que en estos días el mundo se ha ocupado muchísimo de Rusia, el final de la Segunda Guerra Mundial. Hace poco estábamos en la comunidad judía de Venezuela y algún alto representante decía lo que le debían, sobre todo muchos seres humanos, a la liberación de los campos de concentración. Llegaron primero los rusos, sobre todo en Auschwitz, ¿no? Exactamente. Tanto en Auschwitz como en otros campos de concentración nazi. Y tal como dice mi amigo sobreviviente de un campo de concentración nazi que ahora vive aquí en Venezuela, Friedrich Schreiber, él debe su vida exactamente al hecho de que los soldados soviéticos eran mucho más rápidos de los planes alemanes, porque
la amenaza que tenían esa gente que estaba en el campo de concentración nazi era de que se les ahogaban o se les volaban con dinamita antes de la llegada de las tropas soviéticas, pero los soldados soviéticos fueron más rápidos. Precisamente Gil Oswald, que fue presidente de la comunidad judía, dice que gracias a Rusia está en la vida porque los liberaron apenas tenía 16, 17 años y dice que le dio toda la dignidad a Israel y Venezuela la oportunidad de desarrollarse como ser humano, así que la contribución fue muy importante. ¿Cómo fueron los actos ahora del final de la guerra mundial, de la segunda? Fueron muy buenos. La embajada rusa aquí en Venezuela ha desarrollado un amplio programa de actividades, ofreciendo unas conferencias en las universidades, inaugurando exposiciones de fotos que fueron abiertas en la Cancillería venezolana, en la Asamblea Nacional. También se dieron varios actos culturales. Hemos traído para acá el coro del monasterio Sretinsky, que ofreció 2 conciertos en el Teatro Teresa Carreño, y también a un pianista mundialmente famoso, Andrei Díaz, quien presentó su actuación junto con con la Orquesta Sinfónica de Venezuela el mismo día 9 de mayo, el día de la victoria en la Gran Guerra Patria. ¿Cómo ha sido ahora la actitud de Rusia a nivel de los organismos internacionales? Ustedes son un factor importante tanto en el Consejo de Seguridad, de los 5 miembros, forman parte de los BRIC a nivel económico con Brasil, en el caso de América Latina, y bueno, tiene una relación permanente con Estados Unidos y con la Unión Europea. ¿Cómo ve ese mundo multipolar Rusia hoy? Bueno, nosotros somos actores responsables y desde este punto de vista estamos actuando en diferentes formatos de cooperación internacional para buscar unas salidas políticas a diferentes conflictos que está enfrentando el mundo actual. Podemos hablar tanto de los asuntos que está tratando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o otros conflictos, por ejemplo, el conflicto interno en Ucrania, donde lo que se debe hacer es cumplir los acuerdos de paz que fueron firmados en Minsk, pero cumplirlos al pie de la letra, porque es necesario buscar una solución política, y esa solución política solamente puede ser a través de un diálogo entre las autoridades centrales de Kiev y las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Se acusa a Rusia de injerencia, de interferencia, sobre todo en las situaciones internas de Ucrania. ¿Qué se dice sobre esto? Bueno, lo que le puedo decir es que no hubo ninguna injerencia en este sentido, porque lo que pasó en Ucrania el año pasado fue un golpe de Estado muy claro, porque a pesar de un compromiso que firmó el entonces presidente Viktor Yanukovych, se dio este golpe de Estado. Y a partir de entonces lo que vemos en Ucrania es el desarrollo de una campaña contra las minorías étnicas de este país, no solamente los rusohablantes, pero los rusohablantes es una buena parte de la población de ese país, es más del 12% de la población total de Ucrania. Y en ese sentido es muy importante respetar los derechos de esas minorías étnicas, sus derechos culturales, económicos. Para darle un ejemplo nada más, la reacción que tuvo la población rusohablante a este golpe neonazi que se dio en Kiev se debe a un hecho muy simple. En los últimos 20 años en Ucrania fueron cerrados 700 escuelas para jóvenes, donde unos niños de las familias rusoparlantes podían aprender el ruso. Claro que eso le ofendía a la gente que eran ciudadanos de Ucrania, pero querían conservar su cultura rusa. ¿Y el caso Crimea, que fue tan polémico como una anexión de territorio a Rusia?
una vez más, el caso de Crimea es la consecuencia de lo que pasó en Kiev, porque se dio este golpe de Estado, y a raíz de este golpe de Estado y a raíz de que al poder llegaron unas fuerzas que no respetaban para nada los derechos de otros pueblos, la población de Crimea se sintió amenazada. Por eso, con toda razón, tomaron la iniciativa y según la constitución que tenían ellos, de promover el referéndum. Y en ese referéndum, la vasta mayoría, más de 86% de los que 86% de la población total y 96% de los que participaron, dieron el voto por reunirse con Rusia. En el caso del Medio Oriente, ustedes han tenido una política permanente de acercamiento al mundo árabe. ¿Cómo resolver las situaciones de Siria, el tema de Yemen, el mismo conflicto palestino-israelí? Rusia podría ser un factor importante en esta zona. Bueno, igual como en el conflicto que acabo de mencionar, el de Ucrania, en Siria o en Yemen, lo que se necesita es un diálogo con la participación de todas las fuerzas. Porque sin el diálogo con la participación de todas las fuerzas, por ejemplo, en el caso de Yemen, con la participación de una etnia que se llama husitas, y que constituye como una tercera parte del país, es imposible buscar una solución política, una solución duradera para la paz en este país. Volviendo a América Latina, ¿cómo ve Rusia los cambios en Cuba dentro de la tradicional amistad que tiene La Habana con Moscú y la nueva relación con Estados Unidos? Bueno, nosotros siempre estábamos a favor de un desarrollo de las relaciones normales, de unas relaciones buenas entre vecinos, diferentes vecinos, tanto vecinos de Rusia como los vecinos que tiene Cuba. Y claro que entre esos vecinos los Estados Unidos es uno de los actores principales. Desde este punto de vista siempre estábamos a favor de la derogación del bloqueo que fue establecido por los Estados Unidos contra Cuba. Así que los primeros pasos que se dan ahora, a nuestro juicio, es un desarrollo lógico y normal que debe seguir en ese camino. Finalmente, embajador, un saludo a la colonia rusa en Venezuela, los paisanos suyos que están aquí tal vez en su idioma original. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad. A mí me gustaría decirle a todos los compatriotas que viven aquí en Venezuela que disfruten de este maravilloso país, que le den todas sus fuerzas para que progrese. Y ya que aquí en total viven varias olas de inmigración desde Rusia a Venezuela, yo quiero decirle todo lo mejor. Пожелать вам всего самого лучшего. Spasibo Bolshoi, como dicen ustedes, muchísimas gracias. De todas maneras, cerramos también con un recuerdo que sería un minuto nada más de Francisco de Miranda, ¿no? Que fue un venezolano que llegó a Rusia y lo recibieron muy bien en su tiempo, ¿no? Exactamente, y yo creo que este nombre está inscrito no solamente en las páginas de historia de Venezuela, sino también de Rusia, porque su nombre es conocido en mi país, y hasta que tenemos varios insignios que nos recuerdan a rusos sobre este gran venezolano. Muchísimas gracias de nuevo. Nosotros cumplimos con esta obligación que tenemos con nuestro público de llevar sobre todo el testimonio de los representantes de los países amigos que tienen embajadas en Caracas, y sobre todo, como decía el embajador, son 70 años de unas relaciones que ahora están mucho más fuertes entre Moscú y Caracas.